Oré a Dios en aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien me tocó, era Jesús quien me habló. Y solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció el sol de fe, en mí nació, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Arrancamos. Buenas tardes, estamos en Fervor Light en el programa Análisis Bíblico desde la Iglesia Juvenil de Betania. Antes de iniciar, quiero dar un anuncio de parte de la Iglesia Central en la librería que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Servicio de Educación y Hogar y Salud. IAPA, Asociación del Caribe Colombiano, está invitando a toda la hermandad a la Feria del Libro Adventista, que se llevará a cabo en la Iglesia de la Central desde el día 15, 16 y 18 de junio del 2017. El horario es el siguiente: de 8 a.m. a 3 de la tarde p.m. Ahí lo estará atendiendo nuestro hermano y anciano Daniel Sierra. Y si quieren tener alguna comunicación con la librería, les tenemos los siguientes números. El fijo es el 674-6564. El celular 347-6208 y 8. Hermano, vayan a la librería adventista que se encuentra en la Iglesia Central. Hay buenos precios, desde $1,000 pesos hasta precio no nombrado. Los esperamos durante esta semana para que asistan a esta gran feria
que se llevará a cabo todos estos días. Bueno, mis hermanos, también quiero, antes de iniciar el estudio análisis bíblico de la semana que estuvimos estudiando, lleva como título El Día del Señor. Antes de iniciar, vamos a cerrar nuestros ojos y a comunicarnos con nuestro Dios para que Dios dirija este estudio. Oremos, mis hermanos. Dios nuestro, que habita en lo más profundo de este universo, en estos momentos te pedimos humildemente que te manifieste en este lugar. Que tu Espíritu Santo utilice este instrumento, Señor, y que tu palabra sea un hecho, una verdad para todo oyente. Y si hay duda, Señor, en cuanto al entendimiento, usted a través del Espíritu Santo abra el entendimiento, le dé sabiduría para que comprendan y conozcan de ti, Señor. Permite, Señor, que todo lo que se vaya a estudiar aquí sea dirigido bajo el poder de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, como ya le había anunciado, lleva como título El Día del Señor. El Día del Señor quiere decir que en cualquier momento el Señor Jesús va a presentarse a este mundo. Recuerde que hay un texto que está en Mateo 24:36. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero los eventos que están pasando actualmente está diciendo que el Señor está cerca, está más cerca que nunca. Hermanos, el primer punto que vamos a debatir del estudio de esta semana es: la Biblia es nuestra guía y autoridad. La Biblia es nuestra guía y autoridad para guiarnos. Iniciando con el versículo de memoria que se encuentra en 2 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 11, donde dice la palabra de Dios: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hay muchas cosas antes de venir nuestro Señor Jesucristo van a ser deshechas, pero el Señor nos aconseja con un signo de admiración que tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir. Tenemos que estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero para estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo debemos caminar y andar como nuestro Señor Jesús lo hizo aquí en la tierra. Hay un texto que dice en 1 Juan 2:6, dice que el que está en Él debe andar como Él anduvo. Verdaderamente nosotros, como seguidores de Cristo, debemos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús. Hermanos, siguiendo lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 1 y el versículo 2, oigan y escuchen cómo Pablo se dirige a sus lectores en el versículo 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro se está dirigiendo con mucha exhortación, pero también con una humildad, diciéndole a sus lectores y recordándole que ellos también son de vuestro limpio entendimiento. Pero el versículo 2 dice también: para que tengáis memoria de la palabra que antes se dijo y fue dicha por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Hermanos, aquí Pedro está recordándole también a sus lectores que los escritos de los profetas que daban testimonio de nuestro Señor Jesucristo y los mandamientos que el Señor dejó antes de partir se deben de cumplir en todos los cristianos que habitan en este planeta. Hermanos, es muy importante
que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se unen. Hay un enlace entre el Antiguo y el Nuevo. Se unen para dar evidencia de que nuestro Señor Jesús es el que marca la historia de este mundo. Por eso este mundo está dividido en el antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo quiere decir el Antiguo Testamento y después de Cristo quiere decir el Nuevo Testamento. Hermanos, cuando Jesús estuvo aquí en este planeta y andando con sus discípulos, hay un texto que Jesús dice en Juan capítulo 12, Juan el capítulo 12, el versículo 16, y dice la palabra de Dios: estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se le había hecho. Hermanos, al principio, cuando las escrituras se estaban cumpliendo en Cristo Jesús, los discípulos no entendían. Pero antes de ascender el Señor Jesús, si nosotros vamos el capítulo Lucas, capítulo 24, y antes de que el Señor partiera de este mundo, tuvo que hacer una obra maravillosa en las vidas de los discípulos para que ellos entendieran la Escritura. Y eso lo encontramos en Lucas 24, versículo 45. Y dice la palabra de Dios: entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, le abrió el entendimiento para que ellos pudieran entender lo que escrito los profetas y lo que se estaba manifestando en Cristo Jesús y lo que ellos escribieron de Cristo Jesús. Era muy necesario que ellos entendieran a través del Espíritu Santo y escribieran los hechos históricos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, te quiero decir en esta tarde, y como lo expresé la semana pasada, hermanos, si usted no entiende la Escritura, si usted se le hace difícil comprender y aún así se comunica con el Señor y no capta, no le da su mente, su pensamiento, su razonamiento para comprender la Escritura, yo les aconsejo que se sigan por el espíritu de profecía, como es nuestra hermana Elena de Guay, la cual tiene unos buenos escritos y que también una luz muy pequeña, pero interpreta muy bien las escrituras y da un conocimiento bastante claro. Hermanos, seguimos adelante. Es muy importante lo que el Señor dice en su palabra y lo que Pedro está diciendo en 2 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 19, donde dice, 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 19, refiriéndose a la Escritura y a los escritos de los profetas. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es lo escrito verdadero de Dios. La palabra de Dios es la evidencia de que Dios se manifiesta grandemente en este mundo. Hermano, por eso el mismo Jesús nos dice aquí en Juan, el capítulo 17, versículo 7, donde dice la palabra de Dios: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiere decir que el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento es real, es la palabra de Dios. Y es muy importante que el día del Señor se va a manifestar
a través de los escritos que están registrados en Mateo, el capítulo 24, de todos los acontecimientos por haber que están sucediendo y que ya sucedieron y que faltan por cumplirse para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante nosotros estudiar las Escrituras. Las Escrituras es la que da evidencia de cuándo y a qué hora ha de venir el Señor. Hermanos, Pedro califica a los escépticos como burladores. ¿Por qué Pedro se manifiesta de esa manera? Vamos a leer lo que dice segunda de Pedro, el capítulo 13, versículos 3 y 4. Lo que Pedro quiso decir con los escépticos y los burladores del tiempo de Pedro, porque en el tiempo de Pedro también se burlaron. Recuerden que los discípulos tuvieron una esperanza y ellos durmieron con esa esperanza de que Cristo iba a venir por segunda vez. Hermanos, la Biblia dice en el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los prósteros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. Hermanos, hay burladores. Recuerden que el Señor dijo a través de sus ángeles en Hechos capítulo 1, el versículo 11, y le dijo los ángeles a los apóstoles: varones, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que veis ascender al cielo, de esta misma manera vendrá a vosotros. Hermano, desde que el Señor partió de este mundo, hay muchos burladores de esta manera. Piensan que el Señor no va a venir. Y nosotros cuando le hablamos a una persona, el Señor va a venir por segunda vez, ellos dicen, pero de que el Señor está viniendo. Murió Pedro, murió Pablo, murió Juan, murieron una serie de cristianos después de ellos y todavía hacen 2000 y pico años y el Señor no ha llegado. Te quiero decir que es muy importante nosotros creer por fe. El Señor se va a manifestar por segunda vez. Yo eso lo sé. El Señor va a venir a este mundo. Y tengo seguridad de eso, hermano. El versículo 4 dice la palabra de Dios, y diciendo, oiga lo que dicen los burladores, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Refiriéndose al Señor Jesús. ¿Cuándo va a venir el Señor Jesús por segunda vez? En el tiempo de Pedro habían burladores. En el tiempo actual en el cual nosotros estamos viviendo, también hay burladores. Se burlan de los cristianos, se burlan de aquellas personas que están predicando el Evangelio y que de una u otra manera se manifiestan y dicen, ¿cuándo vendrá ese Señor Jesús? Hermanos, siguiendo el texto, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Fíjense cómo dice la palabra de Dios, desde el día de que el Señor partió, todas las cosas siguen igual. La ciencia ha aumentado, eso lo dice Daniel capítulo 12, versículo 4. Hay muchas cosas que han cambiado, pero el Señor va a venir. Va a venir, mi hermano. Hermanos, seguimos adelante. De igual manera, te quiero decir que los escépticos, los burladores de la época de Pedro y de la época nuestra, tienen las mismas características de los falsos maestros. Cuando dice con las mismas características de los falsos maestros, refiriéndose a la concupiscencia, y la concupiscencia es los deseos y la sensualidad, la codicia y los apetitos de los falsos maestros. Asimismo son los burladores. Tienen las mismas características de los falsos maestros. Hermanos, dice que andan en su propia concupiscencia, los burladores.
y preguntando dónde está el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de nuestro Señor Jesús es una realidad, mi hermano. Eso lo dice 2 de Pedro, el capítulo 4, versículo 7. Vean cómo dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Cuando Dios se refiere a través de Pedro que los cielos y la tierra están para conservación, recuerde que hay un texto que está en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, donde dice Dios: a los cielos y a la tierra pongo por testigo, escoge para que viváis tú y tu descendencia. Escoge el bien o escoge el mal. Escoge la bendición o escoge la maldición. Y los cielos son testigos de nuestra decisión entre escoger entre el bien y el mal. Los cielos están los ángeles viendo todos los eventos. Y recuerde que hay ángeles que están subiendo y bajando a este mundo, llevando todo el registro de todos los seres humanos. Hermanos, es muy importante lo que la palabra de Dios dice en 2 de Pedro capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed sobrio y velad en oración. 2 de Pedro capítulo 4, versículo 7. El Señor nos está aconsejando que estemos velando. Velando es como decir Mateo el capítulo 25, el versículo 1, donde habla de las vírgenes y las insensatas y las prudentes. Recuerde que las prudentes se prepararon para el día del Señor, pero las insensatas no se prepararon, no guardaron ni se alimentaron de aceite. Hermano, es muy importante que nosotros estemos estudiando la Escritura de Dios. Es muy importante de que nosotros estemos profundizando en la Escritura de Dios. Por eso es muy importante, hermano, de que cada día nosotros no dejemos estudiar las Escrituras, porque hay muchos burladores en este mundo. Y le voy a recordar algo que quedó registrado en Génesis capítulo 6, el capítulo 5, el capítulo 6, cuando Dios le dijo a Noé: construye un arca, porque este mundo va a ser destruido con un diluvio. Y cuando el pregonero de justicia, Noé, comenzó a predicar el evangelio, avisando que este mundo iba a ser destruido por primera vez, no creyeron, mi hermano. No creyeron. Se burlaron de Noé y de la familia de Noé. Que no nos pase eso a nosotros, mi hermano. Creamos en lo que dice la palabra de Dios. Creamos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor va a venir por segunda vez. No sabemos el día ni la hora, como lo dice Mateo 24, versículo 36. No se sabe ni el día ni la hora, ni aun los ángeles. Solamente nuestro Padre Celestial sabe el día y la hora. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Como dice Mateo, hay un texto que está en Mateo capítulo 24, el versículo 42. Y dice la palabra de Dios en Mateo 24, 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Tenemos que estar velando, o sea, quiere decir preparándonos para el día del Señor. Y como dice el versículo de memoria, en santa y piadosa manera de vivir. Debemos estar muy preparados, mi hermano, santificando nuestras vidas, estudiando la palabra de Dios, confesándole al Señor, meditando en el Señor, caminando con el Señor. Debemos estar en una estrecha comunión con Cristo Jesús. Recuerde que Jesús, antes de partir,
dio un gran mensaje en Juan 17, el versículo 23, el versículo 22, el versículo 23, donde dijo: Padre, te ruego que los mantenga en el mundo, para que sean uno así como yo soy uno en ti, y para que ellos puedan ser uno en nosotros. Tenemos que ser uno en Cristo Jesús, mi hermano. De esa manera estaremos preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Hermanos, siguiendo más adelante lo que dice 2 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 5 y el versículo 7, bueno, ya eso lo leímos, el versículo 5 y el versículo 6. Vamos al versículo 7, donde dice la palabra de Dios, que también lo leímos: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día y del juicio, y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh, amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto me hace recordar lo que dice el Salmo 90, versículo 1, 2, 3 y 4, donde manifiesta lo mismo, que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día para el Señor. Esto quiere decir que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Lo dice 2 de Pedro, el capítulo 3, versículo 9. El Señor va a venir, mi hermano. El Señor va a venir por segunda vez, y nosotros tenemos que estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no podemos ignorar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante. Dios quiere salvar a todo lo que está en este planeta. Recuerde que hay un texto que está en 2 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 9, donde dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todo el mundo en este planeta se salve, mi hermano. Y hay un texto paralelo a eso que está en 2 de Timoteo, el capítulo 12, versículo 4, donde dice la palabra de Dios: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos nosotros nos salvemos y que vengamos al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que nadie en este mundo perezca, mi hermano. Pero para no perecer tenemos que tener una relación íntima con Dios, una relación íntima con el Señor Jesús, una relación íntima con el Espíritu Santo, hermanos. Y de esa manera tenemos que estar preparándonos a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de testificación y de los hechos que Dios está haciendo en nuestras vidas. Le voy a decir, Dios no tarda su promesa, las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios se cumplen. Y escuche lo que Dios dice en 2 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Hermanos, el día del Señor va a ser así. Por eso es muy importante lo que nosotros leímos en Mateo 24, el versículo 42, dice la palabra de Dios: velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y velar es velar en el Espíritu Santo, velar en el estudio de la palabra de Dios, alimentándonos a través de la palabra, alimentándonos a través de la relación de la oración y dando testimonio de grandes cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, de las transformaciones que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es un gran testimonio. Debemos hablar, porque a través del testimonio nuestro muchas personas se van a acercar a Cristo Jesús.
Hermanos, por eso el versículo 11, estamos en 2 de Pedro, el capítulo 3, versículo 11 dice la palabra de Dios: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pues que todas estas cosas han de ser deshechas. Hay muchas cosas que van a ser deshechas después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Es una promesa, mi hermano, porque muchas cosas van a arder en el día del Señor. El versículo 12 dice: y esperando y apresurando para la venida del día del Señor, o sea, apresurando la venida del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermanos, todo va a arder en fuego, todo va a ser consumido. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso lo dice Apocalipsis. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 21, el versículo 1 y 2 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Versículo 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermano, esa es la gran promesa. Cielo nuevo y tierra nueva. Y el mar no existirá más. Tenemos que estar preparados, mi hermano, para la segunda venida de Cristo Jesús. Es muy importante lo que dice Apocalipsis. Seguimos leyendo el versículo 3 de esa gran promesa que nos dio nuestro Dios a través de los escritos del apóstol Juan, el discípulo amado. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 21, el versículo 3, el versículo 2, el versículo 4, hasta el versículo 5. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El mismo Dios estará con nosotros en este planeta nuevo en el cual Dios va a reformar y reestructurar. Y nosotros seremos su pueblo. Y desde este planeta, como dice el versículo 4, y enjuagará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice la palabra de Dios, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, Dios es un Dios que promete, y lo que Dios promete se cumple. De igual manera, el versículo 5 dice: el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermano, todo lo que Dios dice a través de su palabra es un hecho, es una realidad, y se cumple, y se va a cumplir cuando Jesús venga por segunda vez. Hermanos, seguimos adelante con el mensaje y el estudio de la palabra. Por eso es muy importante lo que Pedro dice en 2 de Pedro, el capítulo 3, versículo 14. Debemos de prepararnos. ¿Cuál es el consejo que Pedro nos da a través de sus escritos? En el versículo 14 dice la palabra de Dios: por lo cual, oh amado,
estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha, irrepresible, en paz. Es muy importante eso, hermano, de que nosotros estemos limpios, sin mancha. Todos los pecados que podamos confesar estando vivo en Cristo Jesús, confiésalo, mi hermano. Porque a través de Cristo hay una garantía. Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro mediador, Cristo es nuestro intercesor y conciliador ante el Padre. Es muy importante eso, mi hermano. Y nosotros tenemos que estar presentes cuando el Señor se manifieste por segunda vez. Solo usted y mi persona, a través de la palabra, a través de una relación íntima con el Señor, podemos estar presentes para la segunda venida del Señor. Es muy importante lo que dice Pedro en el versículo 15 y 16. Estamos en la segunda epístola de Pedro, capítulo 13, versículo 15 y 16. Y el versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación. Oiga, como dice este texto, o sea, que Dios es paciente, porque es que Dios quiere que nosotros nos salvemos. Dios quiere que todos nosotros nos salvemos. Hermano, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito. Ahora Pedro hace también memoria de Pablo y de los escritos de Pablo, de que Pablo también aconseja a través de sus cartas para que estén preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera, así como Pedro nos está aconsejando para que nosotros estemos preparados para la segunda venida de Cristo, hagámonos, hermanos. Es muy importante lo que dice el versículo 16 en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Casi en todas, refiriéndose a Pablo en este pedacito, donde dice el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay alguna difícil de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay unos escritos de Pablo, mi hermano, que a través de esos escritos de Pablo han surgido unas doctrinas erradas. Han surgido más falsos maestros, lo que estuvimos estudiando la semana pasada, refiriéndose a los falsos maestros. A través de las escrituras de Pedro, que no comprende y que le dan una aplicación diferente, sacan doctrinas erradas. Hermano, es muy importante de que nosotros estudiemos la palabra de Dios a través de la oración, a través de la Biblia y a través del espíritu de profecía que es la hermana Elena de Guay. Hermanos, seguimos adelante. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo, estamos en el capítulo 3 de segunda de Pedro, versículos 17 y 18. Ya para terminar. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Nosotros estamos firmes en Cristo Jesús. Recuerde que Jesús lo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad firme con la libertad con que Cristo os libertó y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Hermanos, si estamos firmes en Cristo Jesús, no podemos caer en doctrinas erróneas. Y por eso nosotros tenemos que estudiar las Escrituras. Tenemos que estar presentes en las Escrituras. Es muy importante eso, mi hermano. De igual manera, el versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Tenemos que crecer en Cristo Jesús. Tenemos que crecer en Cristo Jesús, mi hermano.
porque esa es una promesa que se tiene que cumplir. Pero ¿cómo vamos a crecer en Cristo Jesús, mi hermano? Tengo una relación con Cristo Jesús. Hago una relación personal con Cristo Jesús. Estudie la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios, porque es una promesa, como dice Efesios capítulo 4, el versículo 13, donde dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento y del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Todos tenemos que llegar a la medida y a la plenitud de Cristo a través de un proceso que Dios hace a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Solamente se da eso, mi hermano, cuando usted abre su corazón, como dice Apocalipsis 3:20. Es aquí yo estoy tocando las puertas del corazón. Y si usted abre, mi hermano, Dios se va a manifestar grandemente en su vida. Grandemente, se lo digo. Con esto, mi hermano, terminamos el estudio de esta semana. El primer punto de que debatimos, pues, la Biblia es nuestra guía. El segundo punto que debatimos es la segunda venida de nuestro Señor es una realidad. El tercer punto, no podemos ignorar los burladores, porque los burladores se burlan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El cuarto punto, Dios quiere que todos nosotros seamos salvos. Y el quinto punto, la promesa de Dios se cumplirá, mi hermano. Dios cumple su palabra. El sexto punto, debemos prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús. Preparémonos, mi hermano, a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de una relación personal con Cristo Jesús y testificando de las grandes cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Hermanos, vamos a terminar con una oración. Invito a todos los que están en sintonía, los que están escuchando, que cierren sus ojos y oremos. Dios nuestro, Señor, tú te diste cuenta cómo el enemigo se manifestó en este lugar, pero tú eres grande y maravilloso, Señor. Tu palabra dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 8, 1 Juan capítulo 4, versículo 18. El que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y solo tú, Señor, tú eres el amor. Tú dices en 1 Juan 4, 8 que el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Y Dios es amor. No hay nada que temer de lo que pueda hacer el hombre para tu obra, Señor. No tememos a eso. Te pido de antemano, Señor, por medio de Fe por Life, por medio de Betania Iglesia Juvenil, por medio de análisis bíblico, que te manifieste grandemente en este lugar, Señor. Y que tú bendigas a todos los que escucharon tu palabra a través del estudio de esta semana. El día del Señor vendrá por segunda vez y tenemos que prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús espiritualmente. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Te quiero decir en esta tarde, mi hermano, gózate en la presencia del Señor. Los esperamos el próximo viernes a partir de las 2 de la tarde. Que Dios os bendiga. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Santa Biblia para mí, eres sorpresa.
2017 es un año especial en la historia de Ikolben UNAC. Cumplimos 80 años de existencia, si tomamos como referencia el primer germen de educación adventista que surgió en el año 1937 aquí en Medellín y que se conecta con nuestra institución de hoy. Te animamos a participar en la gran celebración que tendremos de este aniversario del 28 de junio al 2 de julio en nuestro campus. Esta será una hermosa oportunidad para encontrarnos con viejos amigos, compartir, confraternizar y además, y por encima de todo, agradecer juntos por las grandes bendiciones que el Todopoderoso nos ha dado en el pasado y por las que nos depara en el futuro. Todo dentro del marco de una programación cuidadosamente preparada para hacer de esta ocasión un encuentro único e inolvidable. Inscríbete ya. Te esperamos.